Muy buenas tardes, licenciado, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, bien, bien aquí. Muy bien. Estamos con el licenciado Federico Vázquez, que trabaja en el DIAT de Alto Comedero, y bueno, queremos preguntarle acerca de la experiencia de este trabajo, ¿no es cierto?, de trabajar en estos dispositivos. ¿Nos puede contar, licenciado, qué es el DIAT? Sí, bueno, los DIAT son sus siglas, te nombro las siglas para que se entienda mejor, son dispositivos integrales de abordaje territorial. Son dispositivos que nacen allá por entre el 2014 y el 2015, a través de un programa de Nación, que era el programa Recuperar Inclusión. ¿Sí? El programa Recuperar Inclusión genera una partida presupuestaria a partir de la cual se construyen los DIAT en todo el país. ¿Sí? Y bueno, el DIAT Alto Comedero empieza a funcionar en el 2015. Se construye, el edificio se construye en el 2015 y viene, digamos, de un trabajo previo que realizaba un equipo de 2 psicólogas y una trabajadora social, que realizaban un trabajo previo en la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en lo que era el CAINAF. El CAINAF, que funcionaba en el sector B
B4 y B3 de Alto Comedero. Entonces, bueno, ellas habían hecho, este equipo estaba compuesto por la psicóloga Eugenia García, Paola Nieva y la trabajadora social Fabiana Bregú. Ellas venían realizando 3 días a la semana, hacían lo que era la problemática de adicciones, se abocaban, ¿no?, a atender y a trabajar con adicciones, que bueno, como sabemos, hoy en día también a través de todo un giro conceptual se plantean como consumos problemáticos y ya no tanto como adicciones por las connotaciones, ¿no?, que la palabra adicción o el adicto generaba también en las prácticas, ¿no? Es todo un giro también conceptual que tiene consecuencias y efectos en las prácticas concretas. Bueno, entonces, bueno, como se venía haciendo este trabajo, ya habían hecho desde este equipo todo lo que era un mapeo, un diagnóstico local de situación. Entonces, bueno, cuando se tiene que bajar este programa, este dispositivo, este equipo es convocado a participar de las reuniones, y bueno, así es que empieza lo que son las gestiones para lo que sería la bajada del dispositivo ahí en el barrio Alto Comedero, también por una cuestión, ¿no?, de que la problemática en el diagnóstico que habían hecho también arrojaba de que, bueno, la zona de Alto Comedero era uno de los lugares de Jujuy donde la problemática se presentaba con números muy altos, ¿no? Ujú. Así que bueno, comienza en el 2015 y así, en ese momento surge. Ujú. Y licenciado, ¿desde qué enfoque realizan las intervenciones? Bien, el enfoque de los DIAC es un enfoque de abordaje comunitario, ¿sí? Se basa en el modelo de abordaje comunitario, que bueno, quizá como para resumir un poco cuál es el eje central de ese modelo, podemos quizás jugar con un antagonismo, con un par, ¿no?, que tienen que ver con que, bueno, con superar lo que sería la mirada reduccionista sobre el problema de los consumos, Ujú. ¿no? Y llevarla más hacia un lado, que sería como una perspectiva o una mirada más integral, multicausal, ¿no? Ujú. Desde una mirada reduccionista se piensa siempre y se pone el foco en un solo factor. En este caso, como hablamos de consumo o de lo que, o como se hablaba de adicciones, se planteaba que el problema del consumo era lo que sería, obviamente, la relación del sujeto con el objeto, con la sustancia, con la droga. Eh, y se enfocaba desde desde un abordaje que tenía que ver exclusivamente desde la cuestión de la salud, ¿no? Como enfocar el eje de la cuestión en un problema de salud, Ujú. eh, que es justamente bueno, en lo que sería, digamos, la dependencia a una determinada sustancia. Bueno, desde el modelo de abordaje comunitario se concibe que la problemática en realidad responde a múltiples causas, bueno, y que la principal causa o en realidad el principal eje está puesto en lo que es la persona entendida como sujeto de derechos, ¿no?
Entonces se amplía esa mirada, se empieza a ver que muchos de los consumos problemáticos tienen que ver con la desigualdad, con la falta de oportunidades, con justamente lo que decía, la vulneración de derechos, eh, y es así que también entran a jugar otros, eh, otros elementos, ¿no? Que son cruciales para el abordaje de la problemática, como por ejemplo, bueno, cómo se relaciona ese sujeto, cuáles son los lazos sociales que tiene en su comunidad, en su territorio, eh, cómo trabajar también con estas, con sus redes vinculares, sus redes de apoyo tanto primaria como secundaria, cómo trabajar con las organizaciones del barrio, con las instituciones, tanto formales como no formales. Es decir, que van a jugar ahí una multiplicidad de actores, ¿no? En lo que puede ser el abordaje de, de los consumos problemáticos de una persona, de un conjunto, de un grupo. Entonces, bueno, es desde ahí que se hace un salto, ¿no? Desde lo que sería un modelo más centrado en lo biológico, puramente y exclusivamente desde lo biológico, a un enfoque más integral en ese sentido, en el sentido de que sí se concibe obviamente lo que es eh, la cuestión, la cuestión de la salud, pero también se empiezan a ver otras áreas como la social, la colectiva, lo que, ese interjuego, ¿no? Ese interjuego constante del sujeto con su contexto. Ujú. Y, y acá hablando del contexto, ¿las intervenciones son solamente dentro del contexto de Alto Comedero o también en toda la provincia? Bien, si bien, digamos, el trabajo fuerte, también por una cuestión de área de influencia, tiene que ser en el sector de Alto Comedero, sí, se reciben demandas y se reciben pedidos de atención de otros sectores, de otros barrios. Es decir, quien llega a la institución es atendido. Sí, lo que sería además lo que serían las intervenciones más de intervenciones en la comunidad, intervenciones ya desde en territorios, sí se hacen exclusivamente ahí en Alto Comedero, como por ejemplo tareas de promoción y prevención, ¿no? Relacionadas con la problemática, sí se lleva a cabo a través de un trabajo articulado, no sé, con escuelas, con organizaciones sociales, con centros vecinales, clubes. eh, Se trabaja también con estas otras instituciones, pero bueno, sí la mayoría del público que atiende el Día de Alto Comedero son personas que viven ahí en esta comunidad, también por una cuestión de accesibilidad, ¿no? Ujú. Eh, Cuando llega alguien que quizás es de otro sector, también se tiene en cuenta eso, cuáles son las posibilidades de, de accesibilidad que tiene, eh, y si hay algún tipo de dificultad en ese sentido, también se trata de articular con la institución de referencia que le quede más cercana, que sea como más viable que esta persona pueda sostener su proceso terapéutico, su tratamiento. Ujú. Bien. Eh, en esta época de pandemia, ¿no? ¿Cómo afectó el tema del consumo? ¿Cómo afecta o Bien. cómo se viene desarrollando? ¿Cuál es la demanda que les llega a ustedes?
Bien, en lo que fue el transcurso de la pandemia y en lo que respecta, digamos, a mi experiencia y a lo que fue surgiendo desde mi práctica, te puedo decir que en un principio, bueno, en el principio de la pandemia creo que todos nos vimos, ¿no? Un poco como impactados con todo lo que fue el evento de tener que procesar la experiencia de la incertidumbre, Ujú, ¿no? Procesar la experiencia de la incertidumbre, la experiencia de la inminencia de que lo peor puede pasar en cualquier momento, ¿no? Y todo eso genera una atmósfera de, de quizás repliegue, ¿no? De repliegue, y eso que hizo bueno, que se tenga que volver a configurar, ¿no? La manera de trabajar, lo que sería obviamente el protocolo de atención, y con respecto a la demanda de los usuarios que asisten al DIAT, en ese sentido también hubo un movimiento ahí de repliegue, y te podría decir que hasta bajó, ¿no? Bajó las situaciones de consumo en una primera, en una segunda semana, como que bajaron las demandas o las presentaciones de los mismos usuarios que, que asistían y que eran asistidos, también como quien dice, se tranquilizó un poco, mermaron un poco los consumos, eh, y creo que fue efecto directo de esto que te estoy diciendo, ¿no? De sentir ahí la inminencia de, de la finitud, de que la muerte puede ser posible, de contagiarse, como esa paranoia que creo que la generamos un poquito todo ujú, cuando empezamos a saber y a conocer la situación y de que el virus había llegado y empezaron a presentarse casos acá en Argentina. Bueno, eso generó ese efecto. Después, con el tiempo, también empezó a tener el efecto contrario, ¿no? Se empezaron a ver las presentaciones clínicas de pacientes intoxicados por el consumo de sustancias, eh, como también en muchos de los relatos, ¿no? De pacientes, aparece una cuestión de que ya no doy más, ya no doy más, acá encerrado, siento el encierro, no lo soporto, estoy con mucha abstinencia, llega el fin de semana y me transpira las manos, cuestiones que tienen que ver también, ¿no? Con la sintomatología de esta problemática. ujú. Eh, y que bueno, que en algunos casos llevó también a cuadros de intoxicación, entonces había demandas de personas que llegaban con un estado de intoxicación y toda también la, las vicisitudes y la complejidad de eso, ¿no? En el contexto de la cuarentena y con los hospitales atendiendo y las guardias atendiendo de manera reducida las problemáticas, ¿no? de salud, también era todo un tema cuando se presentaban, ¿no? Ujú, Eh, este tipo de, de situaciones. ajá. Y Eh, cuando llega este tipo de demanda, ¿no es cierto? Esta problemática, ¿cómo intervienen ustedes? ¿Qué se hace? Bien, en el contexto de la pandemia, obviamente tenemos el protocolo del triage, ¿sí? Donde se le toma la temperatura, se registra día a día la temperatura de las personas que llegan, se hace todo lo que sería la higienización con el alcohol, la lavandina y todas esas cuestiones, ¿no? Pasa por ahí. Y, y cuando se requiere, y también es una cuestión de criterio, ¿no?
es una cuestión de criterio, de ver cómo es la presentación clínica de esa persona, y en función de esa presentación clínica y de las posibilidades, también como por ejemplo la posibilidad o no de recibir una asistencia remota, o quizá, bueno, esa persona no tiene una manera de poder conectarse, o de que se le pueda hacer una llamada telefónica. En ese caso, sí, se va como pactando lo que serían los turnos, se va acordando en el devenir, digamos, de ese proceso de primera escucha, ¿no? Lo que primero se hace cuando llega un paciente es como inaugurar un proceso de primera escucha, le llamamos nosotros ahí, eh, donde serían como las entrevistas preliminares, ¿no? En donde uno va analizando y va haciendo un análisis de la situación, como por ejemplo lo primero y principal en cuanto a criterios a tener en cuenta es el riesgo, ¿no? Las conductas de riesgo, la situación de riesgo que puede atravesar la persona que consulta. Si esa persona se expone a situaciones en donde corre peligro, si esa persona amerita la intervención de algún dispositivo, como te digo, más vinculado a una guardia de salud mental, o hay veces que sí, que llegan con un cuadro en el cual se requiere llamar al SAME, y depende de eso también. También el riesgo se evalúa con respecto también a si esa persona, bueno, cuáles son las redes de apoyo que tiene la persona, si puede contar con alguien que lo sostenga, ¿no? En ese momento crítico, o si tiene algún episodio así de, de riesgo, de exposición, si cuenta, ¿no? con el apoyo de algún familiar, de algún vecino. Se busca siempre, se trata de buscar en ese sentido, y bueno, y así se va evaluando, ¿no? Se va evaluando la situación de la persona en estas entrevistas preliminares. Y de los usuarios, ¿no es cierto? ¿En qué edades más o menos rondan? Bien, las edades, digamos, el espectro de edades es como muy amplio. Es muy amplio, se atiende personas desde mayores de edad, es decir, desde 21 hacia arriba, como también adolescentes y niños, ¿no? Bueno, si te tengo que decir una media así de edad que, bueno, que asiste, y la media estaría entre la franja de los 20 y los 30 años. Pero bueno, últimamente aparecen muchos casos de adolescentes y muchos casos de preadolescentes, ¿no? No sé si tanto niños, sí se presentan situaciones de niños con consumo, pero bueno, últimamente lo que se ve es un incremento de preadolescentes, es decir, personas, sujetos de 10, 11, 12 años, 13. En ese sentido, se complejiza aún más, ¿no? El abordaje, y nosotros, por ejemplo, yo ahí en el Día de Alto Comedero participo, soy miembro del equipo de umbral mínimo. El equipo de umbral mínimo trabaja, el sentido que tiene es trabajar, hacer intervenciones extramuros, que son intervenciones que se hacen hacia afuera del dispositivo, yendo quizás a realizar la oferta de atención en la comunidad, ¿no? Entonces muchas veces
desde este equipo, digamos, la estrategia es generar ahí las demandas de asistencia. Y por ejemplo, bueno, en el año pasado hemos trabajado en el barrio 8 de Marzo, que es un barrio que está ahí en el sector 8 de Marzo del barrio Alto Comedero. En ese sector tuvimos que hacer, venimos realizando un abordaje de un grupo, de un grupo bastante grande de preadolescentes, de entre 10 a 14 años. Eh, y, y bueno, vos imaginate que no es que viene un adolescente de 12 años a presentarse al dispositivo, a pedir que quiere hacer un tratamiento, ¿no? Ujú, Sino que vamos ahí y a través de otras instancias, como por ejemplo hacer talleres promocionales, preventivos, los vamos conociendo a los niños, ahí se puede ir trabajando algo de esto, ¿no? ujú, De quizá desnaturalizar el consumo, ciertas prácticas que tienen que ver con, con cuestiones así, ¿no? Que son producto de la falta de cuidados, de la falta de justamente esto, de la falta de referentes adultos ujú, que puedan ir marcando, ir bordeando eh, esa, esa vida, ¿no? Esa historia de vida. ujú, Nos cruzamos ahí con historias de desamparo, ujú. eh, tanto desamparo subjetivo como desamparo social, ¿no? Y, y bueno, en ese sentido, hemos hecho un trabajo muy profundo en este barrio con niños. Ujú, A medida que uno va viendo, ¿no?, los efectos, porque el principal efecto que tiene es como de referencia, ¿no? El equipo de umbral mínimo se vuelve como un referente en estos niños que permite ir trabajando otras cosas, ¿no? ujú. Bien. Nosotros hablamos, ¿no?, del consumo. ¿Qué tipo de consumo? ¿Cómo podemos entender al consumo hoy? ¿No? ¿Qué sería el consumo? ¿O de qué sustancia estamos hablando? Bien. Sí, los consumos tienen que ver con, a ver, nuestra conducta y la sociedad misma, ¿no? Tiene, eh, es como que está empujada a consumir. Sabemos que hoy en día ese empuje al consumo lo es de todo, ¿no? Es decir, el consumo es consumo de objetos, consumo de información, eh, bueno, y en una sociedad que promueve también, ¿no? Que promueve ciertos ideales que tienen que ver con el éxito económico, que tienen que ver con los ideales de belleza, ¿no? Que fomentan todo esto que fomenta, ¿no? El sistema mercantilizante, el sistema neoliberal, que fomenta ese consumo constante de tener que tener objetos para estar completo, para completarse. Eh, en ese sentido, cuando se habla de consumo, sabemos que el consumo tiene esa arista y que las personas que llegan a consumir también están atravesados por esa lógica. Eh, Ujú, Ahora bien, cuando nos vamos quizá y empezamos a ser más específicos en el consumo de sustancias, eh, se categoriza también el consumo, ¿no? La categorización del consumo eh, puede ser un consumo habitual, es decir, un consumo no siempre es problemático. Eh,
puede ser, el consumo se torna problemático cuando ya empieza a afectar la vida cotidiana de esa persona, ya empieza a afectar determinadas áreas, ¿no? De la persona y ahí sí empezás a ver que es un consumo problemático. Después hay una clasificación que es uso, abuso, eh, no recuerdo bien en este momento, pero es una clasificación que también tiene que ver con, que vendría a ser como más cuantitativa, ¿no? Ujú. Eh, por lo menos desde mi criterio, yo prefiero escuchar a la persona y ver si ese consumo se tornó problemático en su vida cotidiana, ¿no? Ujú. Eh, Bien. Eh, bueno, licenciado, la verdad muy claro. ¿Cuáles serían los proyectos del equipo de hoy para adelante? ¿Se están proyectando en algo? ¿Cómo seguir trabajando? eh, bien. Sí, digamos, lo que tenemos ahora, estamos trabajando mucho con el potencial acompañamiento, que es el programa que salió, que fue muy criticado, que fue muy vapuleado por la opinión pública, también un poco fogoneado, ¿no? Por los medios de comunicación, esta idea de pensar que un programa como el potencial acompañamiento es darle a las personas que consumen, darle un plan y que hagan lo que quieran, ¿no? Cuando en realidad se trata de un programa que, que tiene al cual la persona va a acceder de acuerdo al criterio del equipo que hace el seguimiento de ese tratamiento, de acuerdo a ciertas... es para pacientes que están, ¿no? Bueno, dicen la última etapa, ¿no? El programa dice la última etapa de su proceso terapéutico, pero bueno, en realidad sí, son personas que ya por lo menos han hecho un proceso en el cual se pudieron interrogar sobre, sobre sus prácticas de consumo, donde ya hay un trayecto que tiene que ver con la cuestión terapéutica. Entonces, desde ahí es también, ¿no? Darle una oportunidad de poder reintegrarse, de poder reincluirse, eh, porque bueno, los consumos problemáticos y la población que nosotros atendemos es una población que padece de los efectos, ¿no? De la exclusión, de la desigualdad, la falta de oportunidades. Entonces vemos sujetos que, por ejemplo, no han terminado la secundaria, han tenido una infancia en donde, bueno, no han tenido el cuidado que puede llegar a tener una persona que podríamos decir que atraviesa de un modo aceptable lo que sería el proceso de socialización, ¿no? Ujú. Esto de pasar por la primaria, tener la familia que te cuida, después de la escuela te podés ir a estudiar, las cuestiones que quizá lo vemos más desde el lado de lo que sí pudimos acceder. En este caso, eh, el potencial acompañamiento nos genera mucha expectativa, porque bueno, a mí en mi práctica he visto como muchos pacientes que, que habían podido hacer un corte en el consumo, que se habían estabilizado, se encontraban con un muro, ¿no? Al finalizar, se encontraban con este gran muro que era, bueno, así tal cual, ¿no? La expresión, me tocó un paciente que tal cual me planteaba esta expresión, me decía, ya estoy de 10, ahora lo que me falta es conseguir un trabajo, por ejemplo. Ujú. Y era un paciente que, por ejemplo, tenía tatuajes, tenía cortes en los antebrazos por conductas de autolesión, ¿no? Eh,
y se le dificultaba y buscaba y buscaba y buscaba y no encontraba trabajo, ¿no? Ujú, Y esto producía, en algunos momentos, esto producía que vuelva a consumir, que vuelva al circuito gozoso ese del consumo problemático, eh, y era toda una cuestión de volver a sacarlo de ese estado, ¿no? ujú, Entonces ahí se veía claramente, a esta persona le falta poder acceder a eso que a esas oportunidades, ¿no? En ujú, ese sentido, uno de los proyectos es poder trabajar con el potencial acompañamiento y estamos muy a la expectativa de qué resultado nos dará ese programa. Eh, ujú, Como también, bueno, sabemos que, también por el contexto, ¿no? Haciendo una evaluación y un análisis del contexto de pandemia y de pospandemia, pensando la pospandemia, la cantidad de problemas que va a dejar, ¿no? En lo laboral, en lo económico, muchas personas que han perdido su trabajo, muchas personas que dependen realmente no sé, del trabajo en la feria de Alto Comedero, de la venta ambulante. eh, entonces, me parece que el proyecto va hacia ahí. Después, obviamente, tenemos mucho trabajo en lo que respecta a capacitaciones. eh, Siempre el personal y el equipo no, estamos en constante proceso de capacitación. eh, y, y bueno, en ese sentido ahora hemos hecho un convenio con el Hospital Nacional en Red, que bueno, es el único hospital, digamos, a nivel nacional eh, que es como se especializa en lo que es la problemática del consumo. Hay un convenio con el Hospital Nacional en Red para participar de una serie de capacitaciones virtuales que se están llevando a cabo. Eh, Después, ¿qué otra cosa? Bueno, también como proyecto tenemos, todo este tiempo nos cortó la posibilidad de este trabajo más territorial, ¿no? Que hacíamos, por ejemplo, ¿ves? Estos niños que te comentaba, teníamos el proyecto de hacer un mural en su escuela, sobre la avenida Forestal, ujú, y íbamos a hacer toda una jornada llevando bandas musicales, como visibilizando, ¿no? También generando todas jornadas de poder compartir una experiencia, de poder visibilizar a, a las organizaciones sociales, al centro vecinal, a los recursos con los que cuenta el barrio, para también producir ahí todo un evento de acercamiento, del pintado del mural. ujú, El barrio 8 de marzo, el 8 de marzo sabemos que es el Día Internacional de la Mujer, íbamos a hacer un mural relacionado como temática a la mujer, iba a ser el mural más grande dedicado a la mujer en Jujuy, pintado por un muralista muy reconocido de aquí, Nicolás Anún. Teníamos todo un proyecto que se vio truncado, ¿no? ujú. Que era el proyecto que se llama, eh, el mural, ¿no? ¿Cómo era? Ay, no me acuerdo el nombre del proyecto, pero es como eh, un mural en tu barrio, ¿sí? Teníamos pensado hacer con 8 murales por distintos sectores, Ujú, con esa dinámica, ¿no? De visibilización de los recursos y las fortalezas de la comunidad para generar justamente redes colectivas, soluciones locales de, de la gente del barrio. ujú. Como para ir terminando, ¿cómo piensa? Usted hablaba de este lugar de socialización también de la escuela, ¿no? Tan importante, ¿no? ¿Cómo, cómo si tendría que pensar alguna estrategia para que los docentes puedan trabajar, ¿no es cierto? ¿Qué recomendaciones haría a los docentes, digo? A los docentes, y la recomendación,
Sería consultar, siempre buscar hacer un trabajo en donde pueda ser como una práctica entre varios, ¿no? Poder entender que el consumo problemático de sustancias es justamente, ¿no? Esto, un problema muy complejo. Entonces, para poder abordarlo, tener esta disponibilidad de poder hablarlo con los otros, ya sea con el equipo, si tenemos un psicólogo en el gabinete, con el psicólogo, con la psicopedagoga, también estar disponible para ese chico, para, bueno, para que exprese su malestar, para que exprese su problemática, entender también que a veces las actuaciones de los chicos dentro del aula tienen que ver, ¿no? También con una cuestión de mostrar lo que le está pasando, y quizá lo muestran a través de una conducta porque no lo pueden expresar a través de una palabra. Y, y bueno, en ese sentido, esa cuestión, ¿no? Es tener una posición ética realmente de mirada hacia el otro, de realmente mirarlo para poder ver a dónde o hacia dónde se abre una posible línea de trabajo, que el docente, en tanto docente, seguramente la línea que podrá trabajar va a tener que ver con los contenidos, ¿no? Pedagógicos, y bueno, en ese sentido, el deseo y el interés de los alumnos de los alumnos va muy de la mano del deseo del profesor por sus contenidos, ¿no? Por cómo la pasión que le pueda llegar a poner y cómo eso puede llegar. Obviamente que en cada grupo va a ser de una manera particular, pero si logra transmitir algo de esa pasión, yo creo que para una persona, un alumno que está transitando un proceso de consumo problemático, poder tener ahí en un docente un lugar en donde interesarse por un contenido, por un tema específico de la materia, es como también algo que suma muchísimo, ¿no? Qué interesante, ¿no? Esto de posibilitar un espacio de escucha, ¿no? De mirada, ¿no? De mirada atenta también a este sujeto que puede estar atravesando por una multiplicidad de situaciones, ¿no? Que lo muestra no a través de la palabra, sino de una conducta, ¿no? Qué interesante eso. Y me parece que también este posicionamiento, ¿no? De los docentes, ser humanos frente a un otro, ¿no? Frente a otro que es justamente diverso, ¿no? Diferente, singular. Bueno, licenciado, agradecerle, la verdad que muy claro en todo, y bueno, esperemos que nos podamos volver a encontrar en otro momento. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a vos, a tu equipo, un saludo grande.